que es ese acercamiento, no en este caso, pero ese acercamiento a través de la imagen, de lo que llamaríamos historia del arte, una forma de visualizar también el éxito y la forma de representarse, que es uno de los temas recurrentes que vamos a ver en este congreso. Así que, sin más, pues le cedo la palabra. Bueno, gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Debo de empezar haciéndoles una aclaración. Por un lado, estoy muy a gusto y muy contento de estar aquí. Y por otro lado, estoy un poco preocupado. ¿Preocupado por qué? Porque yo no estudio cofradías, con lo cual, pues la verdad es que estoy aprendiendo mucho de ustedes, pero no sé si ustedes van a aprender mucho de mí y siquiera si les va a interesar. Tampoco estudio vizcaínos y montañeses, aunque sí estudio, eso sería lo único, el uso de las imágenes y las representaciones como fuente histórica. A mí los vizcaínos y los montañeses me interesan básicamente por dos motivos. Uno, porque hay un asunto al que le llevo tiempo dándole vueltas, que es el papel que jugaron determinadas minorías étnicas. Lo étnicas lo pongo entre comillas, pero no se me ocurre un término mejor, en la organización de los imperios de antiguo régimen, es decir, minorías especializadas que jugaron un papel determinante en los procesos de cohesión interna. Yo creo que va siendo hora de que nos dediquemos a ver los elementos de cohesión que funcionaron en la monarquía católica y que le permitió sobrevivir durante 3 siglos, lo cual no es poco. Y, por otro lado, me interesaba en un asunto mucho más concreto, que es el papel que jugaron las identidades en eso que a falta de un nombre mejor llamamos guerras de independencia americanas. Y ahí, cuando uno se acerca, lo que se encuentra es montañeses y vizcaínos por todas partes. Entonces, me interesaba ver qué papel jugaron y cómo se establecieron. Y bueno, ya les digo que espero que no se salga demasiado de lo que ustedes están esperando aquí. Por otro lado, les voy a leer mi conferencia por un motivo muy sencillo, porque tengo jet lag y la verdad es que cuando tengo jet lag lo que tiendo no es a reducir mis intervenciones, sino a prolongarlas indefinidamente. Entonces, para que no me corten, voy a leerme. Uno de los aspectos más llamativos de la vida artística de la Nueva España del siglo XVIII es la proliferación de retratos. Es decir, yo creo que no tiene equivalente en ninguno de los otros territorios de la monarquía en América, pero posiblemente tampoco en los europeos. Es decir, en un momento determinado del siglo XVIII, virreyes, obispos, frailes, monjas, mineros, comerciantes, aristócratas, oidores, regidores, catedráticos, pocos fueron los miembros de la élite novohispana, si es que hubo alguno, en los que el retrato no se convirtió en una necesidad social. Un fenómeno que en general ha sido desdeñado por la historiografía, que de manera general, desde la perspectiva de la historia del arte, se ha limitado a destacar la escasa calidad artística y valor artístico de estos retratos. No me interesa aquí, obviamente, la mayor o menor calidad artística del retrato novohispano del siglo XVIII, algo que por lo demás siempre es discutible, la verdad es que eso de hablar de calidad artística siempre es un problema, sino que me interesan sus características y el uso que de él hicieron dos de los grupos nacionales más definidos y con mayor peso en la vida económica, social y política de la Nueva España del último siglo virreinal, que son el de los vizcaínos y el de los montañeses. Un conjunto de imágenes en las que el discurso de identidad y de afirmación social desplaza claramente a la voluntad artística, si es que esta precisión tiene algún sentido en la época, pero también a la de rememoración doméstica. Lo que yo mantengo es que estos retratos, desde luego, no tienen una voluntad artística, pero tampoco son un asunto meramente doméstico, sino que son una forma de presentación social, una forma de afirmación en el escenario social. Dependientes de la concepción barroca de la persona, fueron utilizadas por las élites novohispanas como proclama y afirmación de su ser social, lo que explica su proliferación y también su interés como documento histórico. Retratos ideológicamente barrocos, al margen del estilo en el que estén pintados, que tienen como objetivo la expresión del ser social de los retratados, no el individual, de lo que derivan algunas de sus características formales más relevantes, como la preferencia por las figuras de cuerpo entero o 3/4, en detrimento de las de busto o medio cuerpo hegemónicas en el siglo siguiente. No buscan la representación de individuos, por eso no se centran en la cara. No buscan, por lo tanto, los rasgos faciales que hacen de cada persona un ser único, sino que son un emblema de pertenencia. El cuerpo como lugar de escritura en el que se plasman los símbolos que definen el lugar donde se está, no lo que se es. Desde el escudo de armas familiar a largas cartelas en las que se enumeran estudios, origen, puestos burocráticos, etc.
Entre los diferentes grupos que conformaron la élite novohispana del siglo XVIII, uno de los más definidos y particularmente poderoso fue el de los vizcaíno-montañeses. La hipótesis de este trabajo es que, como ocurre en otros muchos sistemas imperiales, constituyeron minorías nacionales especializadas de burócratas comerciantes con una clara conciencia de grupo, cuyos retratos reflejarían la forma como se vieron a sí mismos y, sobre todo, cómo buscaron ser vistos. Un precioso documento histórico sobre el imaginario de dos grupos de importancia decisiva en la historia del último siglo de la monarquía católica. La preeminencia de vizcaínos y montañeses en la vida económica, social y política de la Nueva España del siglo XVIII, uno de los centros económicos de la monarquía, y preciso esto, porque la Nueva España no es un territorio cualquiera. En realidad, durante el siglo XVIII, la monarquía vive fundamentalmente de la plata novohispana. Yo creo que no exige muchas explicaciones, solo por poner algunos ejemplos para que ustedes hagan un poco la idea de lo que estamos hablando, y que son ejemplos tomados un poco al azar, pero desde distintas perspectivas que muestran esta preeminencia. A partir de 1742, el gobierno del poderoso Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México pasó a estar controlado por dos partidos, el de los vizcaínos y el de los montañeses, que elegían un cónsul cada uno. La dirección estaba formada por dos cónsules y un prior. Entonces, uno de los cónsulos lo elegían los vizcaínos, otro de los cónsulos lo elegían los montañeses, y de manera alterna el prior, es decir, un año el prior era vizcaíno y otro año era montañés. Y no estamos hablando de una institución económica cualquiera, sino de una de ámbito planetario, cuyos intereses iban desde la minería del Bajío, en ese momento el principal centro productor de plata del mundo. Cuando digo el principal centro productor de plata del mundo, a mediados del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente en torno al 70-80% de toda la plata que circulaba en los mercados mundiales lo producía la región del Bajío, pero que además controlaban el comercio con Cádiz, es decir, el comercio con Europa, y el comercio con Manila, es decir, el comercio con Asia. Y ahí recuerden una cosa: en un momento determinado del siglo XVIII, los pesos producidos en la Nueva España eran utilizados para pagar impuestos en China, es decir, legalmente los impuestos se pagaban con pesos españoles. Yo creo que ese sería un ejemplo tomado al azar. Otro, algunos de los edificios más relevantes del centro histórico de la Ciudad de México, una Ciudad de México que, a pesar de estar absolutamente degradada, tiene uno de los centros históricos, desde luego, más importantes de toda América Latina. Pues algunos de esos palacios son los construidos por esta élite vizcaíno-montañesa, y ahí podría dedicarme a enumerar desde el Conde de la Cortina, el Palacio del Conde de San Mateo de Valparaíso, el Palacio del Conde del Marqués del Apartado, el Palacio del Marqués del Jaral de Berrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y para no seguir enumerando ejemplos, y como además tienen algunos datos que se acaban de dar de lo que era el dinero importante, en este caso de la Cofradía de Aránzazu en Lima, le voy a poner un ejemplo que muestra el poder económico de estos grupos de vizcaínos montañeses. En 1809, en el proceso de la invasión napoleónica de la península ibérica, se pide un préstamo patriótico en la Nueva España, un préstamo patriótico para defenderse de la invasión napoleónica. El Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México da un préstamo, y cuando digo un préstamo le digo de una semana para otra, de 1.821.000 pesos, es decir, de dinero en efectivo. De ese préstamo, más de una tercera parte, 750.000, una cifra que es casi fabulosa para la época, sobre todo si tenemos en cuenta que se disponía de ella en efectivo, fue cubierta por 6 comerciantes, 3 montañeses y 3 vizcaínos. Es decir, 3 comerciantes dieron un préstamo a la corona en esos momentos de 750.000 pesos. Los 3 montañeses son los hermanos Alonso de Terán y Sebastián de Era Sotos, y los 3 vizcaínos, Antonio Basoco, Tomás Domingo de Hacha y Gabriel de Iturbe. Para que se hagan una idea, en esos años construir una capilla barroca novohispana, costaba aproximadamente unos 60.000 pesos. Estos pusieron 200.000 pesos cada uno de préstamo para la corona, un préstamo que, por cierto, no recuperaron en gran parte. No me quiero extender más respecto a esto, la bibliografía sobre el tema es más que numerosa, en particular la referida a los vizcaínos, pero aquí sí que me gustaría hacer una pequeña aclaración. En muchos casos, esta bibliografía sobre los vizcaínos, en menor medida sobre los montañeses, tiene una perspectiva muy localista, es decir, que tiende a estudiar los vizcaínos y los montañeses porque pues lo estudia la Universidad del País Vasco, lo estudia la Universidad de Cantabria, o porque mi antepasado era vizcaíno montañés. Y yo me gustaría hacer una pequeña aclaración, que
Vizcaínos y montañeses son historiográficamente importantes, lo mismo que ocurre con otras decenas de grupos de características similares en otros tantos sistemas imperiales, por su papel en el funcionamiento de la monarquía católica, no por su vinculación con determinados territorios, que a mí me parece la peor versión de la historia local y localista, algo que, insisto, la historiografía tiende a olvidar. En relación con esto, creo también necesario una breve reflexión respecto a lo que significaba ser vizcaíno o montañés en la monarquía católica en el siglo XVIII. No sé si es necesaria, pero me da la impresión que a veces sí. Estamos hablando de naciones en el sentido de antiguo régimen, es decir, los que tienen el mismo origen, sangre y costumbres, una definición muy general. No estamos hablando de divisiones administrativas, por lo tanto, el lugar de origen de los vizcaínos y de los montañeses es algo relativamente arbitrario, si se quiere, o en todo caso relativamente difuso, y sobre todo hay que tener cuando digo difuso quiero decir que los límites no están claros, ¿no? Se pueden encontrar vizcaínos y montañeses nacidos en zonas que hoy no consideraríamos parte ni del País Vasco ni de la montaña. Desde luego, la montaña tenía un espacio mucho más amplio del que actualmente es la comunidad autónoma de Cantabria. Pero sobre todo, vizcaínos y montañeses, al ser un asunto de origen y de sangre, podían haber nacido donde querían, o haciendo el chiste ese de los de Bilbao, que los de Bilbao nacen donde les da la gana. Bueno, pues en el fondo exactamente ocurría con los vizcaínos y montañeses, y entonces uno se puede encontrar con vizcaínos y montañeses nacidos en la montaña o en el señorío de Vizcaya, por supuesto, pero también en Barcelona, en Cádiz, en Veracruz, en Oaxaca, en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es decir, que no lo planteemos como un asunto meramente territorial. Eso, segunda, tercera, cuarta, y yo me he encontrado hasta quinta generación. No sé si se prolonga más un individuo nacido en quinta generación en la Nueva España que se sigue definiendo como montañés o como vizcaíno. Yo creo que eso es uno de los asuntos que quizás habría que clarificar, y que a mí, claro, me interesa particularmente porque eso plantea muchas dudas con respecto a la división entre criollos y peninsulares que la historiografía nos ha planteado como uno de los motores de las llamadas guerras de independencia. Es decir, las identidades en ese sentido son mucho más complicadas. Y paso ya a hablar de sus retratos. Como se puede suponer a partir de lo que aquí se viene diciendo, los retratos de vizcaínos y de montañeses en la Nueva España del siglo XVIII fueron numerosísimos. Casi una cuarta parte del total de retratos civiles conservados, digo civiles por distinguir el otro tipo de retratos, son de vizcaínos y de montañeses. Porcentaje muy por encima del que representa sobre el total de la población, pero posiblemente no demasiado alejado del que suponían respecto al conjunto de la élite blanca. Recuerden que finalmente lo que ocurría en la Nueva España es que tenemos una estructura claramente estratificada con una pequeña élite blanca situada en la parte alta de la pirámide y una masa más o menos grande de población indígena o mestiza. Siempre con la dificultad que tenemos para precisar cuántos vizcaínos y montañeses había, porque recuerden que no es una cuestión de lugar de nacimiento, es una cuestión de autodefinición. Y lo único que nos dicen normalmente los censos es el lugar donde se ha nacido, pero no nos dicen si eran una cosa u otra. Lo que me interesa aquí, sin embargo, no es tanto su alto número como la existencia de un modelo particular de representación. Es decir, lo que yo voy a mantener aquí, la hipótesis que mantengo aquí, es que existe una forma específica de representarse por parte de los vizcaínos y montañeses que es distinta del resto de la élite novohispana del siglo XVIII. Cuando digo esto, me refiero, insisto, a lo que con una cierta imprecisión podemos llamar retrato civil. ¿Por qué? Porque es el diferente al encargado por las grandes corporaciones, universidades, audiencias, etcétera, que tienen modelos iconográficos propios y en los que el origen nacional de sus miembros es generalmente ignorado. Es decir, solo se representan como vizcaínos y montañeses en los retratos encargados de forma particular, pero no en los retratos que encarga de un vizcaíno o de un montañés la Audiencia de México, en cuyo caso el modelo es el de la audiencia. Las identidades, como todos sabemos, no son realidades objetivas, sino roles sociales que son utilizados en unos momentos pero no en otros. El mismo vizcaíno montañés que se representa como tal en un retrato civil puede hacer desaparecer cualquier referencia implícita o explícita a su origen nacional cuando es representado como miembro de alguna de las corporaciones anteriormente citadas. Un ejemplo mostrará mejor lo que quiero decir. Es ese retrato que tienen ahí de Tomás González Calderón y Estrada, es miembro de uno de los clanes montañeses más importantes de la Ciudad de México. En este caso está representado como antiguo colegial del Colegio de Santa María de Todos los Santos
y por lo tanto aparece representado con todos los elementos que le vinculan a estos colegiales que hicieron carrera en la burocracia de la monarquía, es decir, el bonete de doctor sobre la mesa, la orden de San Carlos, etcétera, etcétera, pero no hay ninguna referencia a su origen montañés. Sin embargo, si vemos el retrato de su padre y el retrato de su hermano, también nacidos en la Nueva España, pero en este caso formando parte de la colección de retratos que encargan los montañeses para la Capilla del Cristo de Burgos, lo que tenemos es una estereotípica representación de la manera en que se representan vizcaínos y montañeses en esta sala de juntas, en el caso de los montañeses, con los más estrictos cánones de lo que yo llamaría aquí el retrato vizcaíno-montañés. Escudo de armas familiar, es decir, eso aparece como uno de los pruritos en todos ellos. Capa de la Orden de Santiago en el caso del anterior, extendida sobre la mesa para que quede claro cuál es su vinculación a la orden. Enumeración de cargos en el consulado, no se ve ahí en el texto, pero lo que nos dicen es que fueron priores, cónsules, etcétera, del consulado de comerciantes, no en el caso del hijo, que no llegó a serlo. Ahora, claro, llegados a este punto, yo creo que es lo que ustedes se están preguntando, bueno, pero ¿cuáles son esas características del retrato de vizcaínos y montañeses? Y es lo que voy a pasar a explicarles ahora. Podrían resumirse en tres. Inclusión de referencias al lugar de origen, es decir, a diferencia de lo que ocurre con los retratos del resto de la élite novohispana, normalmente hacen una referencia muy pormenorizada al lugar donde han nacido, lugar, provincia, parroquia, etcétera, etcétera. Obsesión heráldica, es decir, la obsesión por la presencia de motivos heráldicos, como este ejemplo que tienen ahí, es un asunto muy claro, y enumeración de cargos económicos administrativos. Generalmente los retratos lo que incluyen son cargos burocráticos al servicio de la monarquía. En el caso de los vizcaíno-montañeses hay una auténtica obsesión por mostrar su condición de comerciantes y miembros del consulado de comerciantes, es decir, de una especie de burguesía mercantil, por decirlo de alguna forma. Todos estos elementos aparecen en los otros retratos, lo que pasa es que aparecen menos marcados y de manera menos clara, salvo con una excepción, que es la de las actividades comerciales, que estas sí que aparecen únicamente en el caso de los vizcaíno-montañeses. Raramente aparecen referencias a los demás en el resto de los retratos. Lo más interesante de esto es que el modelo de retrato parece fijarse desde muy pronto. Cuando digo desde muy pronto, me refiero desde las primeras décadas del siglo XVIII. Y les voy a poner dos ejemplos, uno de un vizcaíno y otro de un montañés. El del montañés es ese que tenemos ahí, es de Pedro Sánchez de Tagle, pintado en 1730, y el del vizcaíno es el de Francisco de Fagoaga, pintado aproximadamente hacia 1736, aunque no tenemos la fecha exacta. Ambos tienen la misma y pormenorizada enumeración de orígenes. En el caso del primero, lo que nos dice en la cartela que aparece al lado, ustedes no la pueden ver, pero créanme, se la cuento yo, dice, natural de la muy noble villa de Santillana, cabeza de sus Asturias en las montañas y arzobispado de Burgos. Fin de la cita. En el caso del segundo, en el caso de Fagoaga, dice natural de la muy noble y leal valle de Oyarzun en la provincia de Guipúzcoa. Es decir, y ese es el modelo casi estereotípico de todos estos retratos. Es decir, aparece claramente pormenorizado el lugar de donde se había nacido. Cuando digo claramente pormenorizado, me refiero a que normalmente se va desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Es decir, se empieza diciendo el lugar, se sigue por el valle, si hay una provincia, se dice la provincia y finalmente se utiliza la denominación genérica a las montañas, o en el caso temprano, no lo van a hacer más tarde va a ser las montañas, pero en este caso muy temprano, fíjense que lo que nos dice es las Asturias de Santillana, es decir, o sea, ni siquiera está utilizando el término de la montaña. Los dos también, como se fijan, tienen la misma obsesión heráldica, es decir, en el caso del primero, el escudo de los Sánchez de Tagle a la izquierda en la parte superior, y después los títulos a los cuales tienen. Es caballero de la Orden de Calatrava, gentilhombre de boca de su majestad y marqués de Altamira, es decir, o sea, toda una enumeración heráldica. Y en el caso del segundo el de los Fagoaga, tienen la medalla de la Orden de Santiago colgada sobre la casaca, es decir, o sea, que muestra que es caballero de la Orden de Santiago. No se ve a esta distancia, pero esa medallita que tiene por ahí esa que tiene ahí es la de la Orden de Santiago, y la misma enumeración de cargos que habíamos visto al caso anterior, con una
Particular insistencia en este caso de que era apartador del oro y de la plata en este reino de la Nueva España, cónsul y prior en su Real Tribunal de Consulado. Apartador del oro y de la plata era realmente el cargo económico más importante que uno se podía establecer. Hay en estos dos primeros retratos una cierta separación de las actividades mercantiles de las burocrático-administrativas. Por ejemplo, en el caso de Sánchez de Tagle nos cuenta todos sus títulos, pero no nos cuenta que fue prior del consulado. Es decir, aparece como una especie de separación entre lo que son sus cargos, digamos, burocráticos y sus cargos económicos. Esta separación va a desaparecer de forma muy clara en las generaciones siguientes y, por ejemplo, es el retrato este que tienen ahí, que es el de Francisco Antonio Sánchez de Tagle, que es primo del anterior. Yo creo que a veces, la verdad es que yo cuando me he acercado a ver esto, estos vizcaínos y montañeses, más que de grupos de presión, de lobbies, de no sé qué, yo creo que lo que son es auténticas mafias, es decir, auténticas mafias familiares que están apareciendo. Entonces, este es un primo del anterior. Y en este caso, lo que tenemos es que se une esta misma referencia a los cargos burocráticos y administrativos y los económicos, pero todo mezclado. Es decir, aparece el uniforme del coronel del Regimiento de Infantería Española, los objetos de escritura sobre la mesa que atestiguan su condición de burócrata y la mención a su cargo de regidor perpetuo de la Ciudad de México, pero además cónsul y prior del Real Tribunal del Consulado. Es decir, esa especie de insistión. Este sería el modelo que se va a mantener hasta prácticamente el momento de la independencia y que tendrá, como comentaba hace un momento, una de sus mejores expresiones en la colección de 13 retratos encargados por la Cofradía del Cristo de Burgos, la de la Nación de los Montañeses, a principios de la década de los 80 para la decoración de su sala de juntas. Yo creo que es uno de los conjuntos iconográficos privados más interesantes, desde luego de todo el siglo XVIII novohispano, pero yo me atrevería a decir de toda la monarquía. Es decir, hay en un momento determinado la Cofradía del Cristo de Burgos, la Cofradía de los Montañeses, a diferencia de lo que ocurre en Lima, aquí sí que es condición ser natural, originario de las montañas, es decir, es una condición para formar parte de ellas, y tiene la ventaja de que es un conjunto encargado en un momento de especial auge de los montañeses en la Nueva España y con una clara finalidad de mostrar el poder y la riqueza de los montañeses en ese momento. Son todos encargados a un mismo pintor y todos tienen que ver con ese modelo que ya les he visto, que ya hemos visto y que es ese mismo que tenemos ahí. Pero ahí hay una cosa curiosa. Obviamente estos retratos, a diferencia de los retratos de montañeses y vizcaínos normales, no hacen incidencia en el lugar de nacimiento. ¿Por qué? Porque si están en la sala de junta de los montañeses ya se supone que son montañeses. Solo hay una excepción, que es ese que tienen ahí, que es el retrato de Ramón Antonio de Udías, que lo que añade es, en este caso sí que precisa que es natural de la villa de San Vicente de la Barquera, montañas de Burgos y Obispado de Santander. Otra vez, si se dan cuenta, la misma secuencia que les había indicado. Villa en la que ha nacido, el obispado y las montañas de Burgos. La inclusión de este personaje es una inclusión curiosa porque originalmente los miembros fundadores de la cofradía eran 12 y eran los 12 que figuran en los otros retratos. ¿Por qué aparece este? Bueno, yo creo que este, que es el único que no formaba parte de los diputados fundadores, tiene que ver, sin ninguna duda, con que en ese medio tiempo es nombrado apartador del oro y de la plata, que, como les decía, es uno de los cargos más importantes de la economía novohispana y que, en definitiva, es una muestra del poder de los montañeses en la Nueva España del siglo XVIII. Sobre todo por una cosa, porque desplazó en el cargo a la familia de los Fagoaga, que la habían mantenido durante un siglo. Prácticamente durante un siglo los Fagoagas habían heredado el cargo de apartador del oro y de la plata, y en esos momentos de finales del siglo XVIII Ramón Antonio de Udías desplaza a los Fagoaga y es nombrado apartador del oro y de la plata. Todos los demás elementos se repiten cuadro por cuadro en esta especie de Santa Santorum de la Nación de los Montañeses en la Ciudad de México. La obsesión heráldica, otra vez vean el escudo. En realidad, cuando uno ve los retratos en la realidad, lo que se encuentra es que lo que más destaca es el escudo de armas de cada una de las familias que aparecen ahí, los mantos de las órdenes militares, en el caso de aquellos que los tienen, en este caso no lo tiene, pero sería el caso, los títulos nobiliarios, obviamente
el escudo de armas de la familia, en el caso de que sean marqués, conde, etcétera, llevan la corona de conde marqués, y los objetos de escritorio sobre la mesa, los uniformes militares, generalmente de las milicias del comercio, bastones, enumeración de cargos, etcétera, etcétera. Sin embargo, y a pesar de lo que habíamos dicho al principio, y a pesar de que pueda ser espectacular, yo creo que para el estudio de los imaginarios colectivos no interesa tanto el análisis pormenorizado de casos concretos, incluso aunque se trate de un conjunto tan espectacular como este, sino la reiteración de sus características y la configuración de un modelo iconográfico. El número de retratos de vizcaínos y montañeses es suficientemente amplio como para permitir un análisis estadístico en el que la presencia de estas características refleja su importancia y significado en el discurso de identidad. No parece necesario precisar que, desde la perspectiva de este trabajo, no se trata tanto de construir un modelo tipológico como de intentar desentrañar las funciones que estas características jugaron en las estrategias sociales de estos dos grupos. Veamos cada una de ellas con más detalle. Referencias al lugar de origen. Frente al 20% de retratos civiles novohispanos en el cual aparecen algún tipo de referencia, por vaga que sea, al lugar de origen, en el caso de los vizcaínos y montañeses se multiplica por 3, es decir, el 75% de los retratos de vizcaínos y montañeses hacen referencia al lugar de nacimiento y además de una forma, insisto, absolutamente pormenorizada. No solo se indica que la persona retratada es originaria de la montaña o del País Vasco, sino que se precisa con todo detalle el pueblo, villa, valle, provincia, etcétera, etcétera. Caso de los ya citados retratos de Francisco de Fagoaga y Pedro Sancho de Tagre. Las referencias al lugar de origen pueden prolongarse además por generaciones, y esto es lo más interesante. Fernando de Mier y Terán, un criollo montañés de primera generación, hace constar en un retrato de 1773 que su padre era natural de los reinos de Castilla, montañas de Santander, en el lugar de Ruente, en el valle de Cabuérniga. Información que repite años después una de sus hijas, es decir, criolla ya de tercera generación, que dice exactamente lo mismo. Mi abuelo paterno había nacido en tal sitio. En algunas ocasiones la voluntad de mostrar estas relaciones de origen llega a extremos, yo creo que absolutamente pintorescos, como cuando Ángel Pastor Morales hace precisar en su retrato que nació en la villa de Selva, Reino de Cataluña, SIC, el 6 de octubre de 1770, pero que el año 35 fue transportado a la ciudad de Santander, montañas de Burgos. Precisión que no parece particularmente relevante, es decir, uno no va contando en todos los lugares en los cuales le llevaron cuando era pequeño, sobre todo si consideramos que el espacio que se dispone en una cartela es un espacio reducido. Ahora, ¿por qué es importante esta referencia que hace este buen señor a que en algún momento pasó por la ciudad de Santander? Pues yo creo que por dos motivos. Primero, porque se casa con María Luisa Ruiz de la Gavia, que era una criolla montañesa, por lo tanto lo que está diciendo es, bueno, yo también soy montañés, no solo mi mujer es montañesa, y además ocupaba el cargo de capitán del Regimiento de Comercio de la Ciudad de México, que generalmente no estaba escrito así, pero en la práctica estaba reservado a vizcaínos y montañeses. Por lo tanto, de alguna manera lo que está utilizando es la identidad como una forma de ascenso social. Segundo punto, presencia de elementos heráldicos. En general, el 31%, si tomamos todos los retratos novohispanos, y cuando digo todos los retratos novohispanos, para que se hagan ustedes una idea, estoy hablando de una base de datos, que desde luego no es exclusiva, pero que incluye en torno a 1000 retratos, es los que estoy trabajando sobre ellos. Digo que el 31% incluye algún tipo de referencia a escudo de armas, etcétera. ¿Qué ocurre en el caso de los vizcaíno-montañeses? Que eso sube al 60%. En el 60% de los vizcaíno-montañeses tenemos referencias heráldicas. Cuando digo referencias heráldicas me digo el retrato de la familia. Bueno, voy a intentar ir un poco más deprisa. Digo, el escudo de la familia, pero también generalmente hábitos de la Orden de Santiago, de la Orden de Calatrava, son las dos más frecuentes, que es una manera obvia de reflejar la condición hidalga del retratado. ¿Y qué pasa con la tercera, que sería la actividad económica?
En la mayor parte de los retratos novohispanos, y cuando digo mayor parte por debajo del 30%, no aparece ninguna referencia a actividades económicas, aparecen referencias a actividades burocrático-administrativas, pero no económicas. ¿Qué ocurre con el caso de los vizcaínos y montañeses? Bueno, pues con el caso de vizcaínos y montañeses, esto es más del doble, más del 60% de los retratos de vizcaínos y montañeses hacen referencia a sus actividades mercantiles, que obviamente sobre todo las vinculadas con el consulado de comerciantes. Parece bastante evidente a partir de estos datos que vizcaínos y montañeses mostraron una particular preferencia por mostrarse en el teatro social de la Nueva España del siglo XVIII como miembros de estas dos naciones, como hidalgos y como comerciantes. Es posible, de hecho, que algunos de estos elementos, como la hidalguía o la dedicación a actividades comerciales, sean solo un reflejo de la realidad. La hidalguía universal de los habitantes del señorío de Vizcaya es casi un lugar común historiográfico, aunque yo creo que, como todos los lugares comunes, es solo cierto a medias. Y en el caso de la montaña, en la parte de ella dependiente del Obispado de Santander, un censo de 1768 atribuye la condición de hidalgos al 94,3% de sus habitantes. En el resto de los territorios originarios de vizcaínos y montañeses, quiero decir, si no nos centramos justamente en el Obispado de Santander y en el señorío de Vizcaya, el porcentaje de hidalgos desciende de forma bastante significativa, pero en todo caso es un porcentaje realmente alto. Además, en el siglo XVIII es muy posible, y volviendo a lo que se hablaba esta mañana de la gente normal, por decirlo de alguna forma, bueno, fundamentalmente la migración del siglo XVIII a América tiende a ser, en el caso del norte de España, de familias de hidalguía rural, o sea, en muchos casos relativamente pobres, pero en todo caso con un cierto prurito hidalgo, con lo cual es muy posible que fuese cierto. Por lo que se refiere a las actividades comerciales, montañeses y vizcaínos no solo controlaban, como ya se ha dicho, el poderoso consulado de comerciantes de la Ciudad de México, sino que su presencia en el conjunto del comercio novohispano es particularmente visible. Vean ese gráfico que tienen ahí, que yo creo que lo demuestra de forma muy clara. Todavía en 1753 no han llegado a monopolizar, no son mayoría los inmigrantes de origen vizcaíno montañés. Para 1811, sin embargo, sí que empiezan a ser, son mayoría ya en el conjunto de la inmigración, pero su mayoría entre los que aparecen como comerciantes, aparecen con la condición de comerciantes, es absoluta. O sea, si ustedes se fijan en el extremo de la columna, para 1811 en torno al 50%, perdón, de los comerciantes de la Nueva España son vizcaínos y montañeses. Ojo, considerando únicamente los nacidos en la montaña y en el País Vasco, porque no tenemos formas de saber cuáles los que aparecen como criollos son vizcaínos o montañeses, que posiblemente sea también un número alto. Sin embargo, no es esto lo que me interesa aquí. La gran virtud de las imágenes como documento histórico es que muestran el mundo no tal como era, sino como los que encargaron las imágenes se imaginaban y querían mostrar que era. En este caso, una élite definida por su origen nacional, su condición hidalga y su control de las actividades comerciales. En principio, una extraña combinación, pero que remite a dos de las características más peculiares de esta particular élite que fueron los vizcaínos montañeses novohispanos y con cuya explicación quiero concluir. La primera tiene que ver con su condición, tal como afirma el historiador inglés David Brading. Brading escribe en uno de sus textos que vizcaínos y montañeses eran, y cito literalmente, una casta en una clase que constituyó una élite colonial diferente tanto por sus concepciones como por su preparación de los peninsulares y criollos con los que convivían. Y la cito porque yo creo que es una definición absolutamente perfecta de lo que yo creo que significaron vizcaínos y montañeses en la Nueva España del siglo XVIII. A esto hace referencia la proliferación de escudos familiares, cruces de órdenes militares y referencia al lugar de origen, a su condición de casta definida por la sangre, es decir, no se definen por sus actividades económicas, se definen por la sangre. Una casta, añadiría yo, endogámica y con un fuerte sentido de superioridad étnica. Endogamia en parte no visible, como les decía esta mañana, por tratarse de una endogamia de segunda y tercera generación. Los montañeses y vizcaínos peninsulares se casaban de manera general con criollas, pero en su inmensa mayoría de nación vizcaína y montañesa. Una especie de endogamia de segunda y tercera generación. Esta pauta matrimonial no es estricta por lo que se refiere a matrimonios con miembros del otro grupo, pero casi sí. Y el casi sería estadísticamente despreciable, por lo que se refiere a matrimonios con familias de la vieja élite criolla. Si tomamos los títulos otorgados por la corona en el siglo XVI,
que esa sería la vieja élite criolla, y tomamos los títulos otorgados por la corona en el siglo XVIII, que están otorgados no a vizcaínos y montañeses, porque un poco querría comentar lo que dije esta mañana, sino a este grupo de norteños en general. Es decir, los títulos que se dan en la Nueva España en el siglo XVIII son todos de norteños, son riojanos del norte de Burgos, montañeses, vizcaínos, etcétera. Si vemos los matrimonios, por hacer un calado de esto, lo que nos encontramos es que los viejos títulos del siglo XVIII, del siglo XVI y XVII, se casan entre ellos, y los nuevos títulos del siglo XVIII se casan entre ellos. Es decir, hay una especie casi de separación radical. Es más, lo que tiende a predominar son los matrimonios dentro del propio grupo familiar. Caso paradigmático sería el de las ya citadas familias Fagoaga y Sánchez de Tagle, que durante más de 3 generaciones, es decir, las 3 generaciones que cubren el siglo XVIII, siguen casando a sus hijos e hijas con primos traídos de la península o llevados de la península, porque estoy hablando desde este lado del Atlántico. El sentido de superioridad étnica respecto a las masas de color entre las que vivían tiene una de sus peores expresiones en el documento enviado por el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México a las Cortes de Cádiz, documento firmado por el prior Diego de Ágreda, del cual se hablaba esta mañana, en el cual yo creo que es uno de los textos más profundamente racistas que nunca se escribió en los territorios americanos de la monarquía. El texto, como todos ustedes saben, está escrito para decir que no se le puede dar el voto a los americanos en las Cortes, y entonces los calificativos van, pues los indios son asquerosos, los mestizos indecentes, los mulatos zafios, todo ello en una sociedad en la que, vuelvo a citar el texto de Diego de Ágreda, priva el humor y el genio indolente y sensual, donde se vive para los placeres y en la disipación, y en la que solo nosotros, los comerciantes del consulado, somos el alma de la prosperidad y opulencia del reino, por nuestras empresas en la minería, agricultura, fábricas y comercio. Es decir, es una definición absolutamente perfecta de lo que sería una casta que se considera moralmente superior. Y esto me permite pasar a la segunda de las características de esta peculiar élite, y ya termino, y su sentido de superioridad moral. Una especie de ética protestante católica en la que la protección divina se mostraría a través de su éxito económico, de ahí esa continua afirmación de su condición de comerciantes exitosos, los cargos en el consulado, y que tiene una de sus mejores expresiones en la carta de un comerciante montañés a los diputados de la Cofradía del Cristo de Burgos, y cito, creo que no necesita muchos comentarios. Siendo sin jactancia la nación de los montañeses una de las más favorecidas de la mano poderosa, tanto en las apariciones en la patria, y cita desde el Cristo de Burgos a las vírgenes de Caldas, Montes Claros, Aguilar, etcétera, cuantos caudales en este reino. Fin de la cita. Una curiosa forma de mezclar la ética calvinista con el contrarreformismo católico, que refleja de manera casi perfecta el espíritu de casta del que hablaba Breiding en estos dos grupos nacionales. Muchas gracias.